Entonces a disfrutar de esta capacitación nos están especificados los 7 pasos de la venta como asesores patrimoniales. Fabuloso. Ok. Bueno, hoy entonces vamos a dar seguimiento a la sesión que hicimos la semana pasada, okay, sobre cómo realizar realmente una primera cita. Mucho mejor. Okay. Sobre todo cuando están promoviendo productos de ahorro en inversión internacionales a largo plazo. Okay. Por la experiencia que tenemos, unos años trabajando en la industria, conocemos muy bien todas las preocupaciones, preguntas, dudas, objeciones que tienen los clientes. Muy normal. Pues la idea de enseñar esa presentación en 2 partes, lo que vimos la semana pasada, pues realmente cómo presentarte, ¿ok? Cómo presentar tú como asesor financiero. Obviamente los clientes van a comprar a ti, ¿ok? Independiente de los productos, siempre van a comprar a ti por la confianza que vas a crear con ellos, la ayuda que le vas a dar, etc. Entonces es muy importante tener bien establecido tu historia, ¿ok? Cuántos años tienes trabajando como asesor patrimonial, cuántos activos tienes bajo administración, cuántos clientes tienes, tu área de expertise, qué calificaciones tienes, etcétera, etcétera, ¿no? Luego hay que presentar la empresa, ¿ok? Según la marca que tienes y la trayectoria que tienen en la industria, ofreciendo servicios de asesoría patrimonial. Entrega tu tarjeta con todos sus datos de contacto, ¿ok? Y las 3 áreas principales de por qué nuestros clientes eligen nosotros: el ISS, independencia, seguridad, servicio. Eso realmente contesta la gran mayoría de dudas, preguntas, objeciones que van a tener los clientes, para que te da el camino de poder realizar un estudio financiero bien, ¿ok? Y para facilitar esto usamos el Fact Find. El Fact Find es un cuestionario, un estudio financiero que cumple con todo el reglamento que tenemos para promover los productos de ahorro e inversión a largo plazo. Y a su vez te da una excelente estructura a tu cita, tu presentación. Y te va a facilitar, asegura que cubres todo lo que se tiene que cubrir en una primera cita. Entonces, y además te da la oportunidad de contestar dudas, objeciones que van a típicamente aparecer en un dado momento. Por eso es importante conocer todas las preguntas entre las líneas. Eso lo cubrimos la semana pasada. Terminando el Fact Find, el estudio financiero, okay, si el enfoque de la cita es para el retiro, la jubilación, en ese momento hacemos un cálculo que impacta al cliente para saber cuánto tiene que ahorrar para lograr una independencia económica, qué significa una independencia económica, qué ingresos quiere recibir a cierta edad para saber o calcular qué fondo tiene que crear, cuánto tiene que ahorrar mes a mes o año a año para llegar a esa meta, y conociendo bien su situación financiera, buscando un equilibrio entre lo que quiere y lo que puede hacer, ¿no? Que son 2 cosas diferentes. Entonces, hoy lo que vamos a cubrir es cómo hacer el cálculo para el fondo de objetivo, si ese es el objetivo de la cita. Okay. Crear el producto ideal de inversión con el cliente, hacer preguntas para saber pues, qué flexibilidad quiere que tenga su plan ideal. Luego vamos a identificar el perfil como inversionista, okay, y hablar y explicar qué es un fondo de inversión, porque son importantes para el largo plazo. Y con eso realmente terminamos la primera cita con el objetivo de sacar una segunda cita ahí mismo, okay, y si es adecuado pedir referidos. Okay, entonces es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces,
Claro, si tienen dudas o preguntas, por supuesto, ponnos en el chat. A ver aquí. El fondo educativo, ¿no? Crear la necesidad si sea necesario. Entonces siempre hacemos cuatro preguntas en esa parte. Okay, se la vimos la semana pasada. Primera pregunta es, obviamente que ya tenga dependientes económicos, preguntar si es importante la educación futura privada de sus hijos. ¿Quién tiene la responsabilidad de pagar la universidad de sus hijos? Si resulta que es esa persona, esperamos que sí, y no otro, pero puede ser que el abuelo organizó un fideicomiso, un pariente, pero hay que preguntar para no estar asumiendo cosas, ¿no? Entonces, resulta que es importante, resulta que es su responsabilidad. La tercera pregunta es, ¿qué has hecho entonces hasta ahora para preparar este costo? Y la cuarta pregunta es si es una prioridad ver opciones justo para crear un fondo educativo, un fideicomiso educativo en esta asesoría. ¿Okay? Cuatro preguntas muy importantes para crear la necesidad y asegurar que lo que vas a estar haciendo de ahí y adelante es pertinente del cliente. ¿Okay? Muchas veces sí es importante, sí es su responsabilidad, pero simplemente en esta asesoría no es una prioridad. Él quiere enfocar en el retiro. Entonces vas a perder tiempo y tiempo es dinero. Entonces, importante hacer esas preguntas. ¿Dónde las hacemos? Pues aquí, cuando estamos preguntando el número de los niños, sus edades, qué han hecho hasta ahora, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, con esto en mente vamos a hacer el cálculo para el fondo educativo. Entonces, para hacer esto, aquí lo que hemos hecho aquí es el estudio. Este estudio, de hecho, lo hicimos el año pasado. Llamamos una cantidad de universidades en distintos países. En México también tenemos, para saber o tener una idea de cuánto cuesta una carrera de 4 o 5 años, ¿okay? En universidades conocidas en los varios países. Porque cuando hacemos un cálculo para el fondo educativo, tomamos en cuenta dos factores. ¿Okay? El primer factor es cuánto cuesta la educación hoy por hoy, ¿okay? Una carrera de 4 o 5 años. Y el segundo factor es costos de vivir. Si tu hijo va a vivir en otro país, o si va a vivir en otra ciudad, te toca pagar pues, todos los gastos de mantenimiento. ¿Okay? La comida, los viáticos, hospedaje, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, con esa tabla y o su propio conocimiento, tomamos en cuenta el costo promedio de una carrera. Entonces, aquí en México, por ejemplo, el costo es alrededor de unos $45,000, una carrera de 4 o 5 años. Varía obviamente según la ciudad, la misma carrera y la universidad, ¿no? Pero típicamente cuando hacemos un estudio de ese tipo, los niños en ese momento tienen hasta 5 o 6 años de edad, entonces obviamente no saben qué van a hacer de ahí adelante. Y por lo menos los niños de 17 años tampoco tienen una idea de qué realmente van a estudiar. Pero en fin, vamos a trabajar con promedios. Ahora, con el costo de la universidad en humano, aplicamos inflación. Entonces, inflación sobre los estudios. Okay, vamos a buscar aquí está. Inflación sobre educación, genéricamente, independiente de qué país, es entre el 7
8% al año. ¿Okay? Es mucho más de inflación económica por 3 razones. Primera razón, hay mucho más demanda para adelantar los estudios, ¿okay?, que antes, ¿okay?, para llegar a tener licenciatura, maestría, doctorado, para ser más competitivo, ¿okay?, en un mercado laboral que cada vez hay más personas, más competición. Entonces la educación de universidad y adelante es cada vez hay más demanda. No están construyendo nuevas universidades para satisfacer toda esa demanda. Entonces, los plazos de las universidades cada vez cuestan más. ¿Okay? Si hay poco suministro al mercado, pero hay mucha demanda, suben precios. Y el tercer razón de por qué inflación es entre el 7 y el 8% al año es porque las universidades son negocios. Entonces también van a buscar sus ganancias. ¿Sí? ¿Quién habló? Pensé que había escuchado una pregunta. Al fin del año. Entonces, si tomamos en cuenta lo que cuesta una carrera hoy, si ponemos un promedio de $45,000, ¿okay?, y aplicamos una inflación entre el 7 y el 8%, en este caso, vamos a ver que Juanito tiene 2 años de edad, entre la universidad típicamente 18 años, entonces en 16 años tenemos el factor de inflación de 3.1. Le multiplicamos lo que es el costo de la carrera hoy por el factor de 3.1. Entonces, cuando Juanito entra a la universidad en 16 años más, la misma carrera va a costar casi $140,000. ¿Okay? Entonces, la idea es de ahora y adelante crear con ahorros regulares un fondo de unos $140,000. Pero el segundo factor es costos de vivir. Obviamente eso depende también del nivel de vida de cada quien, pero si tomamos en cuenta las recomendaciones de las universidades, cuando el alumno viene de otra ciudad, entonces tiene que pagar el alojamiento, los libros, gastos, viáticos, etc. ¿Okay? El costo es un promedio de unos $10,000 al año. Entonces son unos $40,000 y la carrera son 4 años. ¿Okay? Y esos costos aumentan con una inflación normal. Entonces, si estamos hablando en dólares, podemos usar un promedio de 2% de inflación. Ponemos $40,000, la multiplicamos en 16 años con el factor 1.37. ¿Okay? Entonces, debemos de presupuestar gastos de vivir en una carrera de 4 años para nuestro hijo que va a estudiar en otra ciudad, alojamiento, libros, gastos, comida, viáticos, etc. Unos casi $55,000. Más los $140,000 de la carrera, son un total de $194,000. Una cifra bastante elevada para cubrir toda la educación futura en una universidad buen nivel, ¿okay? En este caso, aquí en México. Entonces, y eso si tiene un hijo. Y aquí pues la tendencia es tener pues más de un hijo. Entonces, obviamente, si los niños tienen edades parecidas, puede ser que están en la universidad a la misma vez, entonces van a ser doble, incluso triple pago de colegiatura. Entonces, es sumamente importante empezar a preparar y crear un patrimonio lo más cerca a esa cantidad para no sufrir económicamente en este momento. Entonces, ¿cuánto tiene que ahorrar cada mes para llegar a ese monto? Pues la pregunta ahora viene, pues, ¿cuánto tienes ya para hacer como un aporte único desde el principio? Que debemos de saber más o menos, porque llegando a este momento ya hubiéramos hecho el estudio financiero, ¿okay? Sabemos cuántos ahorros tiene en el Fact Find. Vamos a verlo aquí. ¿Okay?
cuántos ahorros tiene para poder recomendar si inicia con un capital o no. ¿Okay? Eso lo vimos la semana pasada. Entonces, tomando en cuenta que en este ejemplo que el cliente no tiene ahorros para poner como una prima única, lo que puede hacer es un ahorro regular. Entonces, podemos calcular usando el mismo programa que la semana pasada. ¿Okay? Este link te lleva directamente a esa calculadora para hacer cálculos con intereses compuestos. Lo voy a poner en el chat para que lo puedan copiar. Okay. Recomiendo que guarden este link. Perdón, esta era parte del link. Ay, esta era parte del link que les iba a colocar en el chat. Ya se los voy a colocar para que lo tengan. Como comparto pantalla, ¿no? Disculpen que no. Ok. Listo. Ahí ya lo tienen en el chat, porque si pueden entrar, yo lo tengo guardado en favoritos. Les recomiendo también que los guarden en favoritos. Y al momento de hacer cálculos con los clientes, a veces decimos un número loco, el cliente nos dice un número loco, este número está soportado y es bien interesante. Yo ahora tenía tiempísimo que no lo usaba y viendo el video la semana pasada para prepararla, me acordé y está bastante interesante. Tu celular, para que tengas un acceso rápido, ponlo al lado del app de tu misma calculadora, que puedes poner al lado del app de xz.com, ¿okay? Para tener acceso rápido al cambio de divisas. Y lo puedes poner al lado también, si tienes iPhone, de los stocks, de los valores, para que tengas así un conjunto de las apps que más vas a utilizar en tus citas, ¿no? Bien, entonces entrando aquí, el objetivo es resolver el depósito regular. ¿Okay? Tenemos un objetivo, el objetivo siendo 194,000. Okay. Aquí ponemos 194,000. Tiene 2 años, entonces nos faltan 16 años para cumplir sus 18 años. Y como la semana pasada, vamos a hablar de un crecimiento compuesto promedio de un 8%. ¿Okay? A largo plazo, en un portafolio diversificado, aplicando la estrategia ABC, que ahorita lo vamos a ver también, podemos asumir un crecimiento históricamente entre un 6 hasta un 10% anual. Entonces, para este ejercicio, vamos a usar un promedio del 8%. Pueden usar 6, pueden usar hasta el 9%. Okay. Yo utilizo el 8. Depósito inicial en este caso. Una pregunta aquí para los que han estado, una trivia, para los que estuvieron en la capacitación de SICA. ¿Qué número colocarían ahí para si van a ofrecer un producto de SICA Life? Ojo, fíjense que hasta este momento él no ha hablado de ninguna compañía, ¿ok? Él está mostrándole al cliente sus necesidades. Pero si ustedes, viendo el perfil del cliente, no hemos visto BMI, con lo que ya hemos visto de SICA, ¿qué número colocarían ahí en esa tasa de interés? Yo estoy perdida porque de verdad no escucho casi. 2.5. 2.5, Elba, correcto. 2.5 o 3. O 3, exactamente. Pueden colocar un 3 como para hacerlo bien, un poquito más atractivo, pero no más de eso. Porque son productos sumamente conservadores, son productos respaldados en bonos. Él aquí habla de 8, bueno, porque le expliqué, habla de inversiones, que es más, son productos más parecidos al tema de dominio, ¿ok? Así que bueno, muy bien. No va a poner nada, simplemente damos clic en calcular y ya está. La gente tiene que ahorrar unos $510 al mes para llegar a $194,000 en 16 años
con un promedio del 8% de crecimiento anual. ¿Okay? Ahora, si resulta que tiene 2 o 3 hijos, ¿okay?, con edades parecidas, puede ser que sea demasiado. Entonces, tenemos que buscar una solución. Una recomendación, obviamente, es iniciar con un capital. Pero si no puede iniciar con un capital, podemos alargar el plazo del ahorro. Entonces, en lugar de que termina el ahorro cuando entra a la universidad, termina el ahorro cuando termina la universidad, pero el plan le da acceso al dinero cuando entra a la universidad, pero sigue ahorrando para los últimos años. Este le va a agregar pues unos 4 años más de crecimiento de lo que está en el fondo. Entonces, por ejemplo, en lugar de ser 20 años, lo podemos alargar a 16 años, lo agregamos a 20 años. Hacemos el mismo cálculo y para llegar a la misma meta, ahora tiene que ahorrar unos $338 al mes, ¿okay? Pero durante 20 años, para llegar a $194,000, que es el presupuesto para los honorarios y gastos de vivir, en este caso, ¿okay? Y elegimos o buscamos un plan que tenga flexibilidad para hacer retiros antes de terminar el plazo. Entonces, esto es realmente el cálculo para proyectar costos educativos y da una idea de lo que debe de estar ahorrando el mes al cliente para llegar a esas mismas metas. ¿Okay? Ahora, una objeción común aquí es que si uno puede ahorrar, por ejemplo, $338 porque tengo 3 hijos, o simplemente no puede ahorrar $338 o $510. Entonces regresamos a lo que vimos la semana pasada cuando hicimos el cálculo para el retiro. ¿Ok? ¿Cuánto estás ahorrando ahorita para la educación de tus hijos? Y si la respuesta es 0, la respuesta tuya es, bueno, si sigues ahorrando nada, ¿cuánto vas a tener cuando tengas sus 18 años? Nada. Entonces, entre 0 y los $510, por ejemplo, ¿con cuánto quieres empezar a ahorrar mañana para empezar a crear un patrimonio para cubrir los costos educativos de tus hijos en una carrera que dijiste que es importante y que es tu responsabilidad pagar? ¿Okay? Entonces, siempre vas a estar utilizando las respuestas de las preguntas que tú les hiciste, ¿okay?, para recordarle y aplicar un poco de presión. Y a fin de cuentas, ellos van a terminar escogiendo o confirmando cuánto es que van a empezar a ahorrar para este proyecto. Nuestro papel está hacer este tipo de ejercicio para que se abran los ojos y se enteren realmente lo que cuesta una carrera y lo que va a costar con inflación. Que no sirve decirle a nuestros clientes que va a costar los mismos $45,000 en 16 años, porque no va a ser el caso, ¿no? La inflación siempre aumenta el costo de educación y aumenta el costo de gastos de vivir. Entonces es fundamental incluir, ¿okay?, con esa tabla de intereses compuestos y hacer el cálculo. ¿Okay? Y claro, si el objetivo de la cita es precisamente buscar opciones para un fondo educativo y tienen varios hijos, pues puede ser cálculo varias veces para cada hijo, ¿no? Bien, entonces, regresando al fact find, ¿okay? Aquí dice cálculo para el retiro, pero si el enfoque es educativo, aquí mismo puedes hacer el cálculo educativo, ¿no? Terminando, sea el cálculo para el retiro, ¿okay?, o cálculo para el fondo educativo, empezamos, ¿okay?, con la parte de crear el producto para el cliente. ¿Okay? Es muy importante hacerlo en este orden y es muy importante que no expliques a tu cliente las características que tengan tus planes. Al contrario, la idea ahorita es diseñar pues un plan a la medida, hacerle preguntas para saber qué
qué características le gustaría que tenga su plan ideal, o su fondo educativo ideal, o su plan de retiro ideal, para que en la segunda cita, cuando das la recomendación, efectivamente tu recomendación cumple con todos los requisitos que tu cliente te pidió a ti. Pues va a ser muy difícil en la segunda cita que te diga que no le interesa el plan, porque el plan cumple con todos los requisitos que ellos mismos te dijeron. Si no lo haces en esa manera, vas a abrir la caja de Pandora de objeciones en la segunda cita. ¿Okay? Entonces es muy importante no caer, independiente de la falta de tiempo que tienes en la cita, no caer en la trampa, empezar a explicar, mira, nuestros planes hacen esto y el otro. No, tienes que hacer las preguntas de qué características quieren ellos en el plan, porque tú eres un asesor independiente, trabajas con muchas instituciones financieras y vas a buscar el plan que acopla con las necesidades del cliente. Y cada cliente tiene necesidades diferentes. Bien, entonces las proyecciones, en la parte de proyecciones, ponemos la cantidad que el prospecto cliente nos dijo. Entonces, si quiere ver una proyección, a fin de cuentas, de $300, ok, quizás quiere ver uno a 500, ok, y 750, por decir. Haces el cálculo, pero terminas haciendo la pregunta, ¿con cuánto quieres ahorrar mes a mes? Y en la segunda cita le traigo unas proyecciones con distintas cantidades, etcétera, ¿no? Obviamente esas cantidades tienen que ser adentro de su capacidad de ahorro. Los que participaron la semana pasada saben que la capacidad de ahorro para largo plazo es hasta 50% de su capacidad total del ahorro mensual, no más. ¿Okay? Ponemos el plazo. Entonces Juanito tiene 2 años. Queremos ver opciones o proyecciones de 16 años hasta 20 años. ¿Okay? Hasta donde termina la carrera. ¿Okay? En este caso no tenía dinero para poner al principio, entonces nada. Y le preguntamos, ok, si inicias a ahorrar $500 al mes, ok, todos los meses, abrimos la cuenta, se domicilia este pago mensual a una tarjeta de débito o crédito y ya automáticamente va entrando el plan mes a mes. Pero cosas pueden suceder en este camino, ¿ok? Que afecta tu capacidad de ahorro, sea para el bien o para el mal. Es muy importante que tengas flexibilidad. Entonces yo te voy a hacer unas preguntas para ver qué flexibilidad quieres que tenga tu fondo educativo, tu plan de retiro ideal. Entonces primero, ¿te gustaría la posibilidad de poder subir el ahorro cuando tú quieres? ¿Ok? Y probablemente me vas a decir, pues sí, quiero. ¿Ok? También te gustaría la posibilidad de poder reducir el ahorro cuando tú quieres. ¿Ok? No sé qué dicen que sí. También te gustaría la posibilidad de hacer aportes adicionales y disponer de ellos cuando tú quieres. Quizás el objetivo nos indique ahorrar $750 al mes. Ahorita solo puedes ahorrar 500, pero una vez al año haces un aporte extra de otros ahorros acumulados sin el compromiso, pero sabiendo que quieres cumplir con tus metas de ahorro anual. Esa característica te facilita lograr esto, ¿no? Y más de que dicen que sí. ¿Ok? También es importante que tienes la posibilidad de suspender temporalmente el ahorro. Si hay una pandemia, ¿ok? O si hay otro asunto que te prohíbe ahorrar o tus prioridades cambian, que te permite suspender temporalmente el ahorro. Entonces sí es importante. Bien. ¿Retiros parciales antes es importante? Sí. Ok. Ahora, ¿quiere un plan internacional o local? En la primera sesión que hicimos la semana pasada,
cubrimos el ISS y hablamos al detalle de las diferencias. Inicia una cuenta de una inversión en distintas jurisdicciones, ¿okay? Y todos los beneficios entre la moneda fuerte, ciertos beneficios fiscales de diferimiento de impuesto, mayor nivel de seguridad, acceso a más instrumentos de inversión, más opciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es muy probable que te dicen, pues sí me gustaría un plan que sea internacional. Eso quiere decir que el crecimiento, ¿okay?, sería libre de impuestos durante el camino. No va a ser deducción de impuestos. Quiere la protección que hablamos, ¿okay?, de tener nuestra inversión en cuentas segregadas. ¿Okay? Aquí hablamos de protección porque en el ISS hablamos de los beneficios de establecer una cuenta de ahorro inversión en Reino Unido, donde la ley obliga que todo el capital está administrado en cuentas segregadas. Y van a decir, pues sí, quiero protección. Perfecto. Súper. Entonces, con esas características, ¿ok?, en la gran mayoría de los planes, cuando tengan todas esas características, y los planes son internacionales en dólares, la gran mayoría tienen un plazo forzoso, que se llama el periodo inicial. Eso puede ser entre 12 hasta 24 meses, según la institución que elegimos. ¿Okay? Estos aportes se invierten igual que todos los aportes y compran unidades iniciales, ¿okay?, en el fondo. Y eso se tiene que quedar hasta el final. Ese es el colchón de tu fondo de retiro o el colchón de tu plan de retiro. A partir, en este caso, el mes 25, todos los aportes que entran compran unidades de inversión que se llaman unidades acumulativas. ¿Okay? Y las unidades acumulativas son las que sí se pueden retirar antes. Y ese periodo de acumulación es cuando se puede suspender temporalmente el ahorro y reducirlo. ¿Okay? Durante el plazo forzoso no se puede reducir, no se puede suspender y no se puede retirar. ¿Okay? En este periodo inicial. Entonces la flexibilidad que me estás pidiendo, la gran parte, ¿okay?, se inicia a partir del tercer año y adelante, en la mayoría de los planes. Pero por supuesto, si quieres hacer un aporte extra o aumentarlo, sí se puede durante estos primeros 2 años. ¿Okay? Otras preguntas: ¿qué frecuencia te gustaría aportar? ¿Mensual, trimestral, semestral, anual? ¿Okay? Confirmar la moneda, sea en dólares, euros, libras o otra divisa. Y como ya sabemos, los que participaron en la sesión Vantage Platinum de Hansard, al principio del plan tienen la opción de regresar a la fecha del inicio. ¿Okay? Lo que quiere decir es, si hoy es julio 2020 y quieren, y saben que tienen 2 años de periodo inicial obligatorios, puedes optar y pagar 2 años completos y su contrato tendrá fecha de inicio de julio 2018. ¿Okay? Entonces, con un solo pago cubre hasta 2 años, pues se elige 12 meses, 6 meses o 24 meses. Y en agosto ahorra la mensualidad. Lo que está haciendo de regresar a la fecha de inicio, ¿okay?, es que inmediatamente entra su periodo acumulativo. Quiere decir que los aportes de ahora y adelante se pueden retirar. Tienen la flexibilidad para suspender sin que cancele su plan. ¿Okay? También, como hemos tenido el bajón en los mercados, es todavía buen momento de compra.
¿okay? En muchos sectores. Entonces puede ser que quiera aprovechar justo esto. Y obviamente la manera que las comisiones se pagan en la mayoría de los planes están adelantados, entonces te estás protegiendo tu comisión inicial. Bien, entonces esto es creando el producto ideal de inversión para el cliente. Después de haber hecho el cálculo, tanto para el retiro, cálculo para el fondo educativo, creamos el producto. Vamos a preguntar si hay preguntas ahorita. No. Bien, ahora vamos a identificar el perfil del cliente como inversionista y explicar fondos de inversión. Ahora, esa parte es una parte que puede durar mucho tiempo o poco tiempo. Eso realmente depende de cuál es la situación que tienes en este momento con tu mismo cliente, en esta cita. Y hay varias cosas que siento muy importantes de cubrir en este momento, que tenemos en este resumen, que se les voy a mandar. Y a su vez hacer un cuestionario de Fidelity o el cuestionario de Dominion para también ayudar a identificar el perfil del cliente. Pero antes de que hagan su decisión, tenemos que dar para la mayoría de los clientes una explicación de qué es un fondo de inversión, y precisamente cuáles son los riesgos. Entonces, en el mismo Fact Find tenemos en esta página justo esas gráficas para ayudarnos a explicar los componentes importantes para que nuestros clientes entiendan que esto es a largo plazo. Y cómo mitigamos riesgos por diversificar distintos activos y la estrategia de la inversión, sobre todo cuando es un ahorro regular a largo plazo, la estrategia ABC. Entonces, en el mercado internacional, hay más de 90,000 fondos de inversión. Y los bancos utilizan o categorizan, los fondos de inversión en mínimo 5 niveles de riesgo. Y riesgo es lo mismo de volatilidad. ¿Qué tanta volatilidad tienen en el corto plazo los fondos de inversión? Muy importante, fondos de inversión son para un ahorro a 5 años o más. Antes en el Fact Find habíamos hecho énfasis en el ahorro corto plazo, mediano plazo, largo plazo. En este momento ya habíamos definido cuáles son los instrumentos más adecuados según el plazo. Entonces estamos enfocando en el largo plazo, donde tenemos que ganar inflación y hacer que nuestro capital crezca. Entonces, 90,000 fondos en el mercado se categorizan en 5 niveles de riesgo para que el inversionista pueda elegir algo que se siente cómodo, sabiendo que si elige un fondo agresivo, ¿qué tanta volatilidad puede llegar a tener comparado con un fondo conservador? ¿Qué tanto crecimiento y qué tanta volatilidad puede llegar a tener? Entonces, empezando con los fondos de bajo riesgo. En bajo riesgo, los fondos tienen obviamente menos volatilidad. Podemos decir una volatilidad que... Volatilidad refiero a la diferencia entre picos y bajos. ¿Qué tanto se mueve en el corto plazo? La desviación del estándar. Entonces aquí podemos decir, el nivel 1 tiene una volatilidad de promedio 1 a 3%. Y el crecimiento, de hecho, es más o menos el mismo, entre el 1 y 3%. ¿Dónde invierte? Pues un fondo de bajo riesgo invierte típicamente en tasas fijas, y bonos de gobierno de países
triple U doble A. ¿Ok? Vamos a cambiar el color de la pluma. ¿Ok? Entonces el fondo está gestionado por un banco. En lugar de que tú eliges un solo bono, el gestor y su equipo eligen entre 50 hasta 100 bonos, cubriendo distintos países, distintos gobiernos, distintos plazos. ¿Okay? Y gestionan el fondo. Entonces tú participas en el fondo sabiendo que el fondo invierte solamente en tasas fijas y bonos gobierno de países triple o doble A. Y tu esperanza de ganancia es entre el 1 y 3% hoy por hoy, con el mismo nivel de volatilidad. A nivel 2, los fondos invierten también en tasas fijas y bonos, pero los bonos pueden ser no solo los de AAA, ¿okay? Pero pueden ser de BBB, incluso CCC. Entonces, esto incluye bonos corporativos e incluye bonos de los mercados emergentes. Aquí el crecimiento, históricamente, es un promedio de 4 al 8%, ¿okay? Con una volatilidad de promedio 5%, ¿okay? Por arriba o 5% por abajo, ¿okay? Y en el corto plazo. Ahora, fondos que están a nivel 3 y adelante empiecen a invertir en las bolsas de valores. Entonces, un fondo que invierte en la bolsa de valores invierte típicamente en entre 30 hasta 200 acciones, ¿okay? De empresas diferentes. Y el gestor del fondo decide qué acciones comprar y cuándo vender, según el objetivo del fondo. Y como inversionista, eliges invertir en un fondo porque no tienes tiempo ni conocimiento de elegir qué acciones, ni cuándo ni vender, ni cuándo comprar. Entonces confías en un gestor con su equipo, con su trayectoria, ¿okay? Y participas en el fondo para el mediano y largo plazo. Lo que sí sabemos es que los fondos que están a nivel 3, la gran mayoría son fondos globales. Eso quiere decir que invierten en empresas grandes, blue chip, globales. ¿Okay? Empresas como Coca-Cola, ¿okay? Walmart, y todos los famosos FANG, los Facebook, los Amazons, las empresas petroleras, las grandes, empresas globales. ¿Okay? Y el fondo se expone entre 30 hasta 200, y el conjunto de los resultados del movimiento de estas acciones es lo que dicta los resultados del fondo. ¿Okay? Entonces, históricamente, fondos globales tienen una volatilidad de promedio 10%, ¿okay? Por arriba o por abajo, y crecimiento a largo plazo es un promedio del 6 al 10% anualizado. La idea es que buscamos fondos globales para nuestros clientes que ganen el índice global, que es el MSCI, ¿okay? Y encima de esto buscamos fondos que no solo ganen los índices, pero que terminan en el primer 25% de su categoría. Hay muchos fondos con el objetivo global, es el sector más grande. ¿Okay? Hay mucha competencia, entonces como asesor podemos ser muy exigentes cuando buscamos y recomendamos un fondo para un cliente, y a su vez podemos presumir las recomendaciones. Por ejemplo, vamos a entrar, okay, ese es en la página de Morningstar. Uno de los fondos que incluimos en nuestros portafolios siempre es el Guinness Global Innovators Fund. Esta parte de aquí no se les quiero adelantar porque quiero que conozcan cuando un cliente pausa para no hablar encima de
Pues se me fue. Se me fue. Bueno, esta parte de aquí no se las quiero adelantar porque quiero que sepan cuáles son las otras opciones que los clientes buscan cuando les hablan que no, es que yo tengo acciones y me genera tanto y esto es más rentable y lo que tú me estás ofreciendo es muy poquito. Entonces, por eso se los estoy dejando correr, aunque no es el fuerte de nosotros porque no trabajamos acciones de esa manera, sino a través de la plataforma de dominio. Sin embargo, se los quiero dejar porque es importante que sepamos, porque aunque esto no es un seguro de vida, hay clientes que no creen en el seguro de vida y se van a ir por estas opciones. Pero entonces ahí donde nosotros tenemos el plan de dominio, pero bueno, por eso se los quiero dejar correr, ¿ok? Libras o euros es prácticamente lo mismo, ¿okay? Por el apalancamiento que usan. Y aquí podemos ver 10 años de resultados de aquí en Clever Innovators. Podemos ver claramente resultados en rojo del fondo, comparado con el índice, que está en verde, comparado con su categoría siendo Global Cap, o sea, empresas globales, en naranja. Entonces estamos demostrando que el fondo no solo gana el índice, sino también gana la gran mayoría de la categoría. Y lo que pueden ver también es que la categoría, la mayoría de los fondos globales, ni siquiera ganan los índices. ¿Okay? Y por eso, con inversionistas con mayor experiencia, no todos, pero algunos prefieren invertir en ETFs, Exchange Traded Funds, que siguen los índices, porque los costos son menores y la mayoría de los fondos globales no ganan los índices. ¿Para qué quieres pagar costos administrativos? Entonces, el plusvalía que agregamos y damos a nuestros clientes es pescar los instrumentos que efectivamente ganen los índices y ganen su categoría. Y lo tienes que mencionar varias veces en sus citas porque estás agregando valor a ti como su asesor, diferenciándote de la diferencia. Y hasta este detalle, te enfocas en tu asesoría. Y el resultado, eso va a obviamente impactar a tu cliente, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo. Ese es un fondo muy bueno. También puedes imprimir la hoja de información de quién es Clever Innovators, la puedes guardar en tu carpeta de venta. Si damos clic en cartera, aquí mismo podemos ver ese cuadrante, nos explica si el objetivo de los gestores de quienes es invertir en empresas grandes, medianas o pequeñas, obviamente todo está en grande, ¿okay? Y si buscan empresas de valor o crecimiento, mixto obviamente es la combinación de los dos. El enfoque aquí es buscar empresas de crecimiento, ¿okay? La diferencia entre valor y crecimiento, valor es cuando buscan acciones subvalorizadas, ¿okay? Mientras que empresas de crecimiento son los que están en un momento de su coyuntura de crecer, empresas que continuamente están creciendo. Y incluso aquí, obviamente podemos ver que 70% están en empresas comunes, consideradas gigantes, y 20 y 30% en grandes, ¿no? Aquí podemos ver geográficamente dónde está invertido, qué porcentaje en Estados Unidos, Europa, Asia, en qué sectores económicos se invierte, ¿okay? Y nos debe enseñar las 10 empresas que llevan más peso, ¿okay?, en su fondo. Y hay muchas empresas ahí que conocen seguramente: Amazon, PayPal, Adobe, SAP, ¿okay?, Facebook, etcétera, etcétera. Entonces es un ejemplo
yo siento que es un excelente fondo para demostrar a clientes, si sea necesario, obviamente, en ese momento, para explicar, pues, qué es un fondo, ¿ok? A ver, ¿dónde está? ¿Qué es un fondo? La volatilidad que vimos, ¿ok? No es un fondo que tiene una línea recta de crecimiento. Hay muy pocos en la bolsa, bueno, no hay en la bolsa que crecen en una línea recta. Entonces pueden apreciar la volatilidad. Hay momentos en los cuales efectivamente ha dado resultados negativos. Ok, vamos a regresar rápido aquí. A ver, rentabilidad. Ok, podemos ver aquí 2018. Ok, minusvalía. Bueno, los últimos 5 años básicamente es el único año que ha tenido una minusvalía, ¿no? Y seguramente no lo demuestra aquí, pero 2008, crisis financiera, también hubiera bajado significativamente, ¿no? Este año muy interesante, ¿okay? Con la pandemia, podemos ver claramente ese fuerte bajón. Ahora, ¿dónde estamos? Pues este año estamos un 6% de crecimiento, ¿okay? Con una pandemia global, una recesión global, no está nada mal, demuestra por qué este fondo logra año con año ganar el índice y ganar la mayoría de su competencia, ¿okay? Por la calidad de gestión. Por eso es un buen fondo para demostrar cuando estás explicando los fondos. Ahora, a nivel 4, eso es cuando el fondo enfoca en una sola región. ¿Okay? Por ejemplo, solo en Estados Unidos, solo en Reino Unido, solo Europa, ¿okay? Pero va a invertir en empresas globales o gigantescas, como he visto, pero también va a invertir en pymes, las empresas pequeñas y medianas. ¿Okay? Entonces invierte en empresas globales y pymes. La característica de invertir en acciones de pymes obviamente es mayor riesgo a corto plazo y potencialmente mayor crecimiento a largo plazo. Y efectivamente, bueno, hasta 2018, el índice de los últimos 20 años de empresas pymes ganaba el índice de las empresas grandes. Con esa pandemia, no tengo las cifras actualizadas, pero las empresas grandes están ganando el índice que las empresas pymes, ¿no? Pero ese dato no lo tengo todavía. Termina el año y vamos a verlo. Pero bueno, fondos a nivel 4 invierten en una sola región, ¿ok? Y el hecho de que invierten en las grandes y pymes hay mayor riesgo. Volatilidad es un promedio, ¿ok? Del 15% entre picos y bajos durante este camino. ¿Okay? Crecimiento potencial, vamos a poner entre un 9 al 15% al año anualizado, ¿no? Y los fondos más dinámicos son los fondos más específicos. Y eso es cuando inviertes típicamente en un solo sector económico. Por ejemplo, solo tecnología, solo energía, solo farmacéutica, solo empresas financieras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? O puede ser mercados emergentes. ¿Okay? Por ejemplo, solo India, solo China, solo África, etcétera, etcétera, solo América Latina. Eso sería como un fondo más dinámico, más agresivo. Volatilidad en el corto plazo, ¿okay? Es típicamente hasta un 20%. Y crecimiento a mediano largo plazo anualizado cae entre promedio del 10 al 20%. ¿Okay? Es más cíclico. Bien, entonces lo que tenemos aquí son fondos que invierten en bonos, ¿okay? Sean de gobierno o bonos cooperativos. Tenemos fondos que invierten en la bolsa, ¿okay? Que son dos activos entre ellos no relacionados.
Entre nivel 3 y 4, 3, 4 y 5, hay fondos también que invierten en materia prima, ¿okay? Por ejemplo, solo oro, el sector de futuros gestionados, ¿okay? Bienes raíces, las fibras, ¿okay? Y cada uno es un activo no relacionado entre ellos. Entonces, pasa lo que pasa en el mercado de bonos, no debe afectar la bolsa, el precio de oro, etc. Todos a largo plazo van a la alza. Entonces, para mitigar riesgos, recomendamos diversificar entre mínimo 3 o 4 activos. ¿Okay? Aquí tenemos el portafolio de KNG de riesgo moderado. Esto sí se los voy a adelantar un poco porque estos son específicamente los productos de KNG que Luego, ellos vienen siendo como la competencia, no competencia, pero sí como hacen lo mismo que hace Dominion. Así que esta parte la vemos con Dominion, a los asesores que están formándose en el tema de la ABC, ¿okay? Agresivo, balanceado, conservador. Y ¿dónde tengo aquí la gráfica de esto? Desapareció. Ayuda a poner en contexto los momentos más adecuados de tomar riesgo y luego ser más cauteloso. ¿Okay? Es algo muy lógico y también ayuda mucho con las objeciones de prospectos clientes que sienten que invertir en la bolsa es muy agresivo, muy riesgoso. Cuando hemos probado que a largo plazo realmente los riesgos están mitigados. ¿Okay? Entonces, si tenemos un plazo de 20 años, ¿okay? Porque estamos hablando de un fondo educativo o un plan de retiro, la mitad de este plazo recomendamos gestionar con una estrategia más agresiva, con más volatilidad, ¿okay? Porque en estos bajones, cuando los mercados bajan, como en marzo, el ahorro mensual compra más unidades. Y como la idea no es vender, al contrario, es comprar y guardar por 20 y tantos años, ¿okay? El tiempo nos va a ayudar a que comprar barato y vender más caro. Entonces hay momento de aprovechar de la volatilidad si tenemos 20 años, los primeros 10 años. Luego, según la situación del mercado, según objetivos del cliente, ¿okay? Porque siempre las gentes empiezan con un objetivo, pero es nuestra labor digitales 2 veces al año para volver a revisar estos mismos objetivos, para ver cómo vamos, qué cambios hay que hacer. ¿Okay? Y hay disruptores en su vida, entonces van a tener que tomar decisiones que afecten el plan. Pero si todo va bien, la idea es el tercer cuarto, ¿okay? Del año 10 al año 15, es empezar a reducir la volatilidad y entrar en un portafolio balanceado. ¿Cómo se logra esto? Bajamos el porcentaje que invierte en acciones y aumentamos el porcentaje que invierte en bonos y tasas fijas. Lo que estamos haciendo es reduciendo la volatilidad. Y en los últimos 4 o 5 años, otra vez dependiendo de objetivos, tendencias en el mercado, recomendamos adoptar una estrategia más cautelosa en la cual que todavía hay menos volatilidad y para lograr menos volatilidad aumentamos el porcentaje en tasas fijas, bonos y menos en la bolsa. Entonces esa es la idea, es lo que proponemos a todos los clientes. Pueden aceptarlo, pueden decidir gestionarlo ellos mismos, pero hay una lógica aquí y en esa manera realmente es como se gestiona la gran mayoría de planes de retiro y se puede adoptar obviamente a un fondo educativo, ya que tenemos tiempo.
¿no? Entonces, ese ABC también se recomienda, puedes imprimirlo, usarlo en sus carpetas de venta. Si hacen las citas en Zoom, pueden usar, por supuesto, nuestro Fact Find. Okay. Y eso, si das clic aquí, se abre. Se me olvidó. Bien. Ok. Ahora, tenemos un cuestionario que puedes enseñar y realizar con los clientes. Okay, también se los voy a enseñar aquí. Eso lo puedes hacer. Puedes imprimir el cuestionario para identificar riesgos o el perfil de riesgo del cliente. A través de la página web de Hansard también tiene el cuestionario ahí mismo en el portal. Se los voy a demostrar aquí. Cuestionario de riesgos. Okay. Este cuestionario de riesgos, 10 preguntas rápidas que puede hacer con el cliente. Okay. Está hecho de Fidelity. Eso también se lo puede adelantar porque nosotros todavía, por lo menos para esta capacitación, no vamos a hacer venta de inversiones, sino un cliente más conservador, un cliente que está buscando el seguro de vida. Pero lo interesante de este video, de esta parte que nos faltaba, cómo diseño del producto. Recolectamos la información del cliente. Y que fíjense que hasta este momento él no ha hecho ninguna propuesta. Y uno de los puntos importantes, que yo me quedé mucho con eso, no sé si recuerdan en alguna capacitación, que nosotros tenemos que agregarle valor al cliente. Cuando nosotros agregamos valor, el cliente nos va a volver a contestar el teléfono, nos va a dar referidos, nos va a decir si quiere o no quiere, y posiblemente nadie, y ni siquiera él mismo, se ha sentado a profundizar en cuánto gasta, cuánto gana y cuánto necesita. Entonces, hasta aquí somos nosotros quienes le hemos agregado valor a la situación actual, bueno, considero yo, ¿no?, que le hemos agregado valor a la situación actual del cliente. La última pregunta, perfil del inversionista. Okay, entonces, realices el estudio con esas preguntas. Y también cuando tú dices agregar valor, ¿es darle información? No, agregar valor es que estamos dándole, dándole información al cliente que él desconocía, dándole una asesoría que él posiblemente estaba esperando que nosotros llegáramos a venderle un producto. Volvemos en que si somos asesores o vendedores, pero él estaba esperando que nosotros le íbamos a decir, mira, este es un plan, $300, tiene un seguro de vida de 50.000. Y eso es una venta. Aquí estamos agregando valor a la presentación, a la reunión, porque él se va a ir con mucho más información de su vida privada, de su vida familiar, de su finanza, a nivel de finanzas, que con lo que llegó. Él nos recibió, pero estoy 98% segura que los clientes que nos reciben saben que es que le vamos a ir a vender algo, y no que le vamos a hacer una presentación tan completa de temas de finanzas. Ok, gracias. El sistema ABC en automático, sí o no. Okay. Entonces, eso realmente cumple la última parte del diseño del producto. Allá tienes todo lo que precisas para hacer el reporte, okay. Y cómo presentar la recomendación, porque va a cumplir con todos esos requisitos que tu mismo cliente te pidió para buscar el mejor plan para ellos. Entonces, el cierre de la primera cita, okay, es confirmar el monto que quiere ahorrar al mes, el plazo, okay, preguntar si tiene más dudas o preguntas de lo que se ha cubierto en este momento, el perfil de 1 a 5, okay,
Y le dices que ya tienes toda la información que precisas para hacer el reporte, organizar las proyecciones y tardas alrededor de 2 días en juntar esa información y sacas la segunda cita. ¿Ok? Entonces, todo el objetivo de esta presentación es sacar horario para una segunda cita para presentar las recomendaciones. Y lo que les va a llevar es un reporte. Okay, eso lo vamos a ver en la sesión de Esta segunda semana. cita puede ser importante, necesaria o no. Hay muchos clientes y eso también se los va dando a ustedes la experiencia de poder levantar con la información, hacer la propuesta en línea con el cliente. Yo soy, al menos que me den mucha información, que el cliente quiera algo muy estructurado, con inversiones, que no sé qué, hacer algo a una segunda cita. Pero les digo, rara vez yo hago una segunda cita. O sea, ya yo tengo el cliente ahí, ya yo lo quiero abordar. Pero todo va mucho con el feeling de cuánto tiempo nos tomamos, cuánto tiempo nos dio el cliente, que es importantísimo. Si el cliente nos dijo que tenía 1 hora y nosotros tardamos 45 minutos en hacer el levantamiento de la información, no le vamos a hacer la venta en 15 minutos. Mire, vamos a vernos un segundo día para poder presentarle la propuesta. Con todo ese valor que le dimos, con todo lo que le hicimos ver de las propuestas que podíamos tener, del estatus en el que está actualmente, seguramente nos va a dar la segunda cita. Porque él no se sintió abordado, no se sintió que le estábamos metiendo algún producto, porque fíjense, hasta ahora no hemos hablado de ningún producto. En temas de los productos que vende KNG, en este caso, sí es muy, hay una segunda cita, porque bueno, hay evaluación de qué tipo de bonos, qué tipo de acciones, pero en nuestro caso no, nosotros tenemos unos productos bien, no encartonados, pero bien claros, de vida con capitalización o de vida con intereses garantizados, y ya nosotros ahí vamos, nosotros con la información que tenemos vamos a llevar al cliente al producto que nosotros consideramos que le debemos ofrecer. Pero lo más importante de esta presentación era de cómo obtener esa información tan valiosa para poder saber qué producto ofrecer. ¿Tienen alguna pregunta? Que no, pensé que iban a preguntar más, la verdad. ¿Qué les pareció? Se ve que estuvo buenísima, Vane, pero de verdad que no logré escucharla. No logré escucharla bien. Que como yo uso prótesis auditiva, no puedo colocarme audífonos y no me enlazaba, entonces bueno, nada. No, bueno, ahí te la voy a compartir para que la puedas ver después. Sí, a lo mejor si me la compartes, la puedo colocar la corneta. Exactamente. Qué lástima, Belín. Sí, eso te iba a decir, que si de pronto no nos puedes pasar para volver a chequear, porque hay varios datos, cifras, números que me gustaría personalmente internalizar un poco mejor. Sí, fíjense, ahí dan los valores de las universidades. Yo no sé si tengo todos esos archivos, yo los tengo que buscar, pero no tenemos que irnos a Chile ni a Estados Unidos, tenemos que tropicalizar donde estamos. Si nuestro cliente está aquí, o está en Venezuela, o donde esté, preguntar primero a dónde quisiera ir. Generalmente, pues todos quieren ir que sus hijos vayan para Estados Unidos. Entonces sí podemos tener a la mano que eso sí está súper fácil acceso, el costo de las universidades en Estados Unidos. Y con el costo, les digo, tiene que ser una póliza alta. Ahora, que el cliente quiere que el niño estudie en Venezuela, también hay costos en Venezuela, porque hay costos de manutención. Yo no sé cuánto cuesta la José Antonio Páez, pero, por dar un ejemplo, pero no es solamente el pago de la universidad, es el pago de la comida, el pago de los gastos, el pago de vacaciones. Entonces, es una suma de aspiraciones que al cliente, si nosotros se lo presentamos y le damos, mira, esto es lo que te corresponde, sabiendo lo que puede pagar, tenemos una segunda cita o una primera cita con cierre seguro. ¿Ok?